Bienvenidos una vez más a un episodio de PIM Talks, el podcast de psicología y mente. Hoy en día conoceremos bien la importancia que tiene la protección del medio ambiente y por lo tanto de la fauna y la flora. Lo cierto es que actualmente vivimos en una situación de crisis al respecto. También existe el concepto de One Health, una sola salud, que definió la Organización Mundial de la Salud como un enfoque integral y unificador, cuyo objetivo es entender que la salud de las personas, también a nivel mental, pasa por la salud de nuestros animales, de los que dependen nuestros ecosistemas. La ecoansiedad es un síntoma de esta situación. Pero, ¿por qué es tan difícil coexistir con otros animales? Porque, aunque lo sabemos, cada vez destruimos más y más el territorio. A todos nos gustan los animales, ¿no? ¿Qué pasa? Joana Riera, mi compañera del podcast, nos ayudará a comprenderlo a través de la intersección entre la psicología y la protección del medio ambiente. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por darme esta oportunidad también. Me encanta estar haciendo esto. Les voy a contar un poco más de Joana. Joana es doctora en psicología social, especializada en procesos de construcción de identidad. También es primatóloga y experta en desarrollo sostenible. Es psicóloga general sanitaria. Ha compaginado sus estudios de investigación con la práctica clínica y la formación en el campo de la psicología. Actualmente, además de ser directora de formación en psicología y mente, es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora de investigación de un proyecto de psicología creativa en la Universidad de Gerona y además está llevando sus estudios de investigación en psicología social hacia la interacción entre humanos y otros animales para comprender mejor la coexistencia, sus conflictos y cómo buscar soluciones beneficiosas desde la perspectiva de One Health. Entonces, Joana, cuéntame, ¿por qué no se estudia demasiado el medio ambiente en el ámbito de la psicología? Bueno, pues aunque ya hace décadas que sabemos la importancia, ¿no?, del medio ambiente, sí que es verdad que desde la psicología se ha seguido, ¿no?, o impera un enfoque terapéutico básicamente clínico y unidimensional, es decir, entiende la salud desde el bienestar humano, pero no ha dado mucho hincapié a esa visión, como tú decías, del One Health, ¿no?, que engloba el contexto. Poco a poco, desde la psicología social van apareciendo, digamos, investigaciones, formaciones que tienen que ver en parte con ese entorno. Por ejemplo, llevamos ya bastantes años de recorrido en la psicología ambiental. La psicología ambiental específicamente se encarga del vínculo entre el comportamiento humano y el entorno natural en el que nos construimos, ¿no? O sea, el espacio como elemento creador y de construcción también del comportamiento humano. Tiene una perspectiva social y lo que busca es de alguna forma resolver los problemas que impactan en el bienestar, atención, individual humano, es decir, ayuda como a diseñar los entornos, protegerlos, restaurarlos para mejorar las condiciones de salud de los seres humanos. Ese es, digamos, como el gran objetivo, ¿no?, de la psicología ambiental. De hecho, en el año 2019 llevé a cabo una revisión desde ese campo que esquematizaba un poco las características que debería tener un entorno urbano para disminuir la sintomatología depresiva de sus ciudadanos, ¿no? Entonces también lo vinculaba pues, con el discurso social y político del contexto en el que sucede, etc. También estudia el comportamiento de las personas proambiental, es decir, aquel comportamiento que hacemos para ayudar a mantener o mejorar nuestro entorno ambiental. Y uno de los principales autores de la psicología ambiental es Kurt Lewin, que es un autor bastante importante en el área. Sí que es cierto que desde la psicología ambiental podemos sacar esa línea, ¿no? La podemos vincular o no a la psicología ambiental, por eso lo digo, pero podemos comprenderlo de ese modo. Hay una línea que podríamos hablar de la psicología de la conservación, ¿sí? Que está también, de hecho, dentro de la psicología social. Es decir, se entienden los comportamientos vinculados, o sea, los comportamientos humanos vinculados a la conservación de nuestro entorno desde una perspectiva psicosocial. Eso nos permite comprender esas relaciones que se construyen entre las personas y el entorno y identificar
los componentes que ayudan a la coexistencia, porque al final la coexistencia entre especies no humanas y los humanos es muy compleja, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios nos ayudan, desde la psicología de la conservación, nos ayudan a predecir un poco el futuro, ¿no? El comportamiento futuro ante una problemática. Es decir, si yo sé cuál va a ser el comportamiento habitual de los seres humanos ante este problema, yo puedo prevenirlo y buscar una mejor gestión del conflicto, ¿sí? La psicología de la conservación bebe un poco del conductismo, que es esa parte de comportamiento, pero también del cognitivismo, que sería la parte que explica el funcionamiento de cómo pensamos, ¿no? El procesamiento de esa información. Y finalmente, pues ese comportamiento, ese pensamiento está vinculado en una perspectiva tridimensional con las emociones. Lo veremos en este podcast, porque las emociones veréis que tiene un impacto importantísimo en la relación de los humanos versus otros animales. Entonces, esa psicología de la conservación es esa especialidad que es bastante novedosa en el estudio de tales interacciones entre humanos y, por lo general, con especies animales. También se puede entender con la flora, pero generalmente se entiende con la fauna silvestre. Entiendo. ¿Y por qué nos cuesta coexistir los animales y los humanos si estamos en un mismo territorio, si estamos en la Tierra todos? ¿Por qué cuesta? Es algo que ha estudiado esto, ¿no? Sí, de hecho es una de las preguntas complejas a responder. Uno de los elementos importantes aquí es que una cosa es coexistir y otra es convivir, ¿sí? Es decir, los humanos decidimos convivir unos con otros, ¿vale? Por ejemplo, decidimos a voluntad o no vivir en familia, donde tú de alguna forma te encuentras con tus hijos, con tus hermanos. Puedes decidir convivir con un compañero de piso, ¿cierto? A veces es por voluntad propia, otras porque no queda otro remedio, pero al fin y al cabo hay una conciencia de convivir, ¿no? Es decir, si tuviéramos otras posibilidades, probablemente cogerías tu mochila y te irías, ¿no? O sea, hay una voluntad, ¿no?, de cambiarlo o no cambiarlo. Eso es convivir, ¿sí? Normalmente lo que es la convivencia está vinculada con conciencia y voluntad, ¿sí? La coexistencia no se basa en eso. Coexistir es estar dos seres en el mismo entorno sin necesidad que uno al otro le tenga que pedir permiso o la voluntad de poder estar allí. Es decir, están compartiendo un territorio, incluso a veces hay relaciones de simbiosis, es decir, que se construyen relaciones necesarias para la subsistencia de las dos especies o de una de ellas, ¿no? Entonces, en ese coexistir, en el que los humanos o los animales no han pedido, digamos, el derecho a vivir allí, ¿no?, complica mucho más incluso que la convivencia el hecho de estar en el mismo territorio, porque precisamente los animales, igual que los humanos, digamos que forman parte de ese mismo territorio. Están allí porque dependen también de ese mismo territorio. Entonces, esa idea de coexistir, es decir, que no tenemos más remedio que estar allí, ¿no?, en el mismo territorio, los animales no lo llevan mal, porque los animales que están dentro de esa relación del ecosistema, de ese equilibrio, no llegan a plantearse si está bien que esté un cocodrilo allí o si está bien tener a un elefante de compañero, ¿no? Eso no se lo preguntan, ¿no? Dan por supuesto que eso es natural. Entonces, en la convivencia eso no sucede. Tú puedes plantear si eso está bien, si no está bien, si estamos mejor o peor separados, ¿no? Entonces, los humanos hacemos algo parecido con la coexistencia, la evaluamos, ¿sí? Y ahí entra un elemento que es la actitud, ¿vale? ¿La actitud qué es? La actitud al final es cómo tú evalúas una situación o una persona, ¿no? Por ejemplo, tú puedes plantear una actitud respecto a alguien que ha sido infiel y tú dices, bueno, es que ¿por qué ha tenido que ser infiel hacia esa persona? Que resulta que es una persona muy buena, que no se lo merece. Esa actitud, que es una opinión, no es solo una mera opinión. Ahí detrás tienes valores.
Es decir, por ejemplo, quizá vinculas la infidelidad a la traición y tú no eres una persona traicionera, entonces te molesta, ¿m? Vives mal que otra persona lo haga, porque eso cuestiona tu valor. Pero también podríamos plantearlo con la moralidad, ¿no? Es decir, con si una persona es buena o una persona es mala, ¿cierto? Entonces, hay diferentes elementos, las creencias de justicia, de injusticia, que podemos ver más adelante si quieres. ¿Cómo me afecta a mí el hecho de que haya otro animal? ¿Es justo, es injusto que tenga que compartir ese espacio? Entonces, fíjate, detrás de las actitudes hay diferentes elementos, que hacen que yo tenga un comportamiento u otro, que tenga una opinión u otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea tan complicado coexistir. De hecho, de todo eso, esa visión holística de la actitud, la parte que es más importante, que de hecho autores como Martín Barros son los que resaltan, ¿no? Es la parte emocional. Las personas hablamos desde lo emocional, ¿sí? Entonces, incluso cuando hay aprendizaje vicario, que quiere decir aprender de la experiencia de los demás, por ejemplo, una mala experiencia que haya pasado alguien con un tigre, ¿no? Yo puedo aprender de esa experiencia también. Sí, entonces, claro, ya no es solo lo que yo vivo, lo que construye mi actitud, sino es que lo que los otros viven también están construyendo mi imaginario social. Y al final el contexto donde yo me muevo tiene un imaginario social de ese animal, ¿sí? Con los valores que hay en mi cultura, con las exigencias que yo tengo sobre ese entorno. Es que ese entorno a mí me tiene que dar paz, me tiene que dar tranquilidad de vivir. Y eso no va junto, ¿no?, con la posibilidad de coexistir con un tigre, ¿no? Entonces, todos esos elementos explican bastante por qué cuesta, ¿no?, coexistir. Claro, yo quisiera convivir con un tigre, realmente. Sí, ¿no? Sí, me encantaría. Pero la gente que defiende a los animales también siente ese miedo, ¿no? Sí, fantástico. No, sí, dime, Mau, sí. Sí, no. Sí, por favor. No, es que le has dado en el clavo. O sea, hay un punto aquí, no lo he comentado, ¿no? Pero en relación a esas emociones, hay el miedo. O sea, el miedo es la emoción básica que te mueve a radicalizarte en una actitud. ¿Sí? Entonces, si yo he tenido una experiencia propia traumatizante, ¿no?, o de ese aprendizaje vicario en el que yo he aprendido que un tigre es peligroso, porque es un animal que yo lo siento como un animal amenazador, porque conozco incluso una familia en el que uno de sus, ¿no?, de sus miembros, un hijo, ha perdido una pierna por un ataque de un tigre, ¿no?, en la zona en la que yo vivo, por ejemplo en Asia. Imaginaros, ¿no?, el miedo que eso construye. Entonces, por un lado, probablemente, en ese polo de la actitud, yo voy a radicalizarme y voy a estar en contra de la coexistencia con ese tigre, por ejemplo, ¿vale? Pero, por el otro lado, puede pasar también algo similar. Es decir, las personas que sienten que si matamos a muchos tigres vamos a acabar perdiendo esa especie y la importancia de esa especie en el ecosistema, y además ven la implicación que eso tiene en la One Health, también pueden tener miedo. Pueden tener miedo a lo que puede ser que suceda si nos quedamos sin tigres. ¿Qué va a suceder, ¿no? Entonces, desde ahí también hay miedo. Y eso hace que desde ese polo también se radicalice esa actitud. Entonces, lo que observamos desde esa perspectiva psicosocial, ¿no?, de la conservación, es actitudes. Ya no son solo personas, son actitudes, ¿no? Entonces, cada persona, cada colectivo, cada grupo se puede radicalizar más o menos según la emoción que sienta, y esa emoción está vinculada con un área emocional muy importante, que es la amígdala, ¿sí? Entonces, cuando la amígdala camina sola, podríamos imaginarnos que esto es la amígdala, ¿no?, y esto es el córtex prefrontal, ¿no? Entonces, si la amígdala camina sola, las decisiones que puede tomar pueden ser muy equivocadas, o porque no están bien razonadas, pueden ser impulsivas, no están pensando a largo plazo. Entonces, si las personas fuéramos capaces siempre de tomar decisiones racionales,
pues probablemente sería más sencillo de llegar a consensos, de ponerme en la piel del otro, ¿no? Del otro, que esto también es algo muy importante, de cómo observo el otro frente a mí, ¿no? Hasta qué punto es una amenaza ante mí, ¿no? Entonces, claro, ese miedo es compartido de todas las partes, ¿no? De ese conflicto en relación a la defensa o no de los animales, ¿no? O de esa interacción con los restos de animales. Exacto. Y ese conflicto, pues bueno, ya una vez construido, estuve leyendo algo que me mostraste. ¿Cuál es el nombre de este conflicto? No hay una definición en español que quede clara, ¿vale? No se ha definido adecuadamente o no se ha traducido, yo considero que con un término que nos ayude a comprenderlo adecuadamente. Pero en inglés sí que existe y creo que es muy claro. Por un lado tienes el Human-Wildlife Coexistence, ¿vale? ¿Qué quiere decir la coexistencia entre la vida salvaje y el humano, o la interacción entre la vida salvaje y el humano? Y Human-Wildlife Conflict, que es esa parte que en realidad es la más importante ahora, es la que más impera, porque lo que tenemos que intentar es pasar de Human-Wildlife Conflict a Human-Wildlife Coexistence, ¿no? Entonces, ahora mismo muchas miradas a nivel internacional están puestas ahí, en el Human-Wildlife Conflict. Tal y como dice el doctor Emre Can, que es uno de los profesionales investigadores y que trabaja en la UCN, ¿no? en Ginebra, vinculado al Human-Wildlife Conflict, desde donde intentan de alguna forma gestionar esos conflictos, ¿no? Buscar de qué manera pueden ser pensados. Cuando hablamos de ese término, estamos básicamente refiriéndonos, y ahora atención porque esto tiene que ver un poco con la definición de psicología ambiental, y no tengo muy claro que sean conscientes de ello, pero este concepto de Human-Wildlife Conflict hace referencia a cuando un humano, o sea, cuando la situación con esa interacción con un animal daña indeseablemente o bien a la propiedad humana o bien dañan a esas personas o las personas lo perciben como algo dañino. Entonces, de nuevo tenemos esa visión un tanto antropocéntrica. Pero aunque parezca egoísta, realmente es muy importante, porque si no yo personalmente considero que está bien que se mantenga esa visión quizá un poco antropocéntrica, pero es porque si no lo hacemos, acordaros que trabajamos con miedos. Entonces, si no lo hacemos y perdemos esa visión hacia el humano, básicamente los proyectos generalmente irán a ayudar a fomentar la protección de ese animal. Pero si no tenemos en cuenta los miedos que hay detrás de esas actitudes, que generalmente es vinculado a ese daño, pues quizás los proyectos no estarán bien pensados, porque no están teniendo en cuenta la forma de actitud y esos valores, esas creencias, ese ámbito, ¿sí? Vinculado precisamente a esa coexistencia, ¿no? Entonces, Johanna, ese miedo puede estar vinculado más a lo que percibimos que a lo que nos pasa realmente. Sí, es que de hecho el problema sobre todo es en los casos percibidos, es decir, porque las personas anticipamos desde la ansiedad, ¿no? Ese miedo está vinculado a la ansiedad. Entonces, cuando anticipamos las situaciones, a veces incluso desde una creencia del que va a ser terrible, del no lo voy a poder soportar, ¿sí? Se construye como ese fantasma de ese conflicto que no existe en la actualidad, sino que quizás fue algo que pasó en el pasado o bien incluso nos lo hemos encontrado en los cuentos. Imaginaros la imagen del lobo. La imagen del lobo en nuestra historia, en este caso europea, siempre ha tenido el papel de malo. Es que ya desde nuestra moral, ¿no? Ya le estamos enjuiciando, ¿no? Como él es el malo. En ningún caso le estamos dando ese rol de importancia como depredador en nuestro ecosistema de bosque, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, ese imaginario social que le atraviesa, a ese lobo le atraviesa esa imagen, hace que ya de entrada le tengamos miedo. Entonces, no es que no sean importantes los casos reales, no quiero decir que el lobo no haya dañado, pero ya National Geographic ya ha demostrado en un estudio reciente que el daño del lobo, las causas, el número de accidentes de daño
hecho por el lobo a día de hoy, a nivel actual en Europa, es similar al de los perros. Y bien que nadie está poniendo en juicio de matar a los perros, de hecho todo lo contrario, incluso en España se ha propuesto una ley de defensa y de protección. ¿Eso por qué? Pues es el imaginario muchas veces. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es el imaginario, ¿sí? Entonces, yo construyo muchas veces la actitud hacia ese objeto, en este caso, bueno, nosotros hablábamos de objeto, pero porque en ciencia muchas veces el objeto es aquello hacia donde tú diriges tu mirada, ¿no? Entonces, es la actitud hacia el lobo, en este caso es el objeto o lobo, ¿sí? Entonces, nosotros construimos esa actitud en base a todo lo que hay dentro. Reitero mucho con esa idea, pero porque para mí es la más importante. Es decir, tú no trabajas con personas, tú trabajas con actitudes que tienen valores, creencias racionales o irracionales, emociones, comportamientos, ¿sí? Fijaros que existen prácticas sacras, que son básicamente creencias y valores fundamentales, practicados con respeto, hacia la protección de ciertos animales. Eso sucede, por ejemplo, con los elefantes en algunas zonas de la India. Y además, de hecho, se asocia con el dios Ganesha, ¿sí? Entonces, tienen un imaginario distinto, ¿sí? Tienen una idea de ese elefante distinta, ¿no? Incluso pueden aceptar que ese animal puede ser agresivo en un momento dado, pero la proyección psicosocial que se hace de ese elefante no es desde la rabia hacia ese animal que me puede hacer daño a mí, sino es de veneración, es de admiración. Es desde la protección, desde la inteligencia, incluso seguro que vosotros lo sabéis, ¿no? Que muchas veces el elefante con la trompa hacia arriba tiene un símbolo de buena suerte, ¿no? Entonces, claro, fijaros, ¿no? La importancia que tiene todos esos elementos en la percepción que yo hago hacia futuro, ¿sí? Cómo yo anticipo, ¿no? De alguna forma lo que puede suceder o no con un animal. Entonces, eso implica una interacción u otra con ese ser vivo, ¿no? Otro elemento importante es el hecho de que ese ser vivo, de alguna forma, está como separado de mí, ¿sí? Entonces, o bien lo puedo construir pensándolo como algo que me une a él, o sea, como yo y los animales, como digamos, como seres vivos, ¿no? Depende de cómo tú construyas esa identidad. Tú lo puedes entender dentro de ti, dentro de ese grupo. Entonces tendrás un tipo de actitud, quizás más de protección, ¿sí? O bien, incluso puedes sentirlo muy adentro, ¿no? Si tú tienes una sensación de no, es que ese elefante es igual a mí, o sea, tiene los mismos derechos que yo, lo vivo desde la misma justicia, ¿sí? Entonces, al final, si alguien daña a ese elefante, es como si te dañaran a ti, ¿no? Tienes esa sensación no me sale ahora en castellano, de permanecer en el mismo yo, ¿no? Esa construcción identitaria unificadora en ese sentido, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? También la importancia de la construcción del yo frente al otro y qué es ese yo, ¿no? En ese sentido. Yo quiero preguntarte algo, no sé si tú has leído, acá en Colombia hay una situación en Antioquia, en el departamento de Antioquia, con unos hipopótamos que trajo Pablo Escobar. No sé si has leído sobre esto, Vale. pero hay toda una situación porque, por supuesto, se reproducen, hay muchísimos, y no pertenecen al ecosistema y lo están dañando y ahorita están analizando qué va a pasar con ellos, qué van a hacer, si esterilizarlos, si matarlos. Entonces, eso es un tema. No ha pasado nada, digamos, peligroso, ¿no? Que a eso realmente quería llegar. Pero la gente tiene miedo porque es un animal peligroso. Es un animal que no pertenece a este ecosistema y es peligroso. Puede pasar algo aparte de dañar el ecosistema. Cuando pasa algo con un animal peligroso, por lo menos con un elefante que ha pasado, nos asustamos y es un miedo real, ¿no? No es tan imaginario. Sí, efectivamente. No conocía este caso, pero me gusta mucho que lo pongas sobre la mesa porque, fíjate, hay varios elementos aquí.
Una cosa importante cuando hablamos dentro de los paradigmas de Human-Wildlife Conflict o Human-Wildlife Coexistence es que normalmente fundamentalmente habla sobre la interacción entre la vida salvaje autóctona y el humano, porque al final, el objetivo final, digamos, es la protección de esa coexistencia. Eso por un lado, ¿no? El fundamental sería, o el imaginario en este caso, ¿no?, sobre Human-Wildlife Coexistence y Conflict, es vinculado generalmente con la fauna salvaje autóctona. Pero tú apuntas algo muy interesante y es, como siempre, la mano del hombre, ¿no? Es decir, alguien, ¿no?, en este caso Escobar, si te he entendido bien, hizo una introducción de un animal que no es autóctono. Y fíjate, Mauxi, cómo me lo ha remarcado varias veces. Es que no es autóctono. ¿Por qué? Pues probablemente porque eso también nos ayuda a justificar ciertas formas de tenerlo controlado, ¿no? Si yo digo, es que este animal no es autóctono, lo que estoy haciendo, y lo pongo como ejemplo, lo que estoy haciendo es defender mi postura y decir, bueno, es que quizá en este caso sí que lo deberían matar. No digo que esa sea tu opinión, me refiero a que lo pongo sobre la mesa porque eso es lo que hace la psicología. Esa es la gracia de la psicología, ¿no? De lo que hablamos aquí de cómo piensan las personas y cómo afecta, ¿no? Fijaros, aquí añadir en el discurso que no es un animal autóctono y que ha sido introducido por el hombre hace que ya las posibilidades de control de ese animal puedan pasar por la muerte más fácilmente que hacia otros animales que no tienen esa etiqueta. Y esa es la parte importante aquí, que lo quería resaltar. Luego, aparte de eso, comentabas, bueno, pero eso es real y lo real, también nos afecta. Claro, evidentemente, no existiría lo percibido si no hubieran habido algunos casos de lo real. Lo interesante aquí es que muchas veces no son tantos los casos reales comparado con los percibidos. ¿Vale? De hecho, os voy a poner otro ejemplo, ¿no? Hay ataques de elefantes en los campos asiáticos, por ejemplo, en la India, ¿no? También hay ataques de esos animales en los campos de los cuales sobreviven los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que comprender principalmente que ese animal de alguna forma está poniendo en riesgo la supervivencia, ¿sí? Si yo sé que yo puedo padecer un ataque de un hipopótamo y que puedo perder una pierna, ¿no? Y de hecho, ya no hablo de lo percibido, imaginaros, que yo he pasado por eso y que realmente he perdido una pierna, ¿no? Entonces, claro, esa situación que quizás solo me pasa a mí, de toda mi familia, y ahora os lo pongo en contraste, son muchos hipopótamos, pero ¿cuántas personas hay en el mundo, no? Vale, es un grupo de 20 elefantes, pero es que resulta que en esa comunidad hay 3.000 personas, ¿no? Entonces, por un ataque en el que hay precisamente un daño físico real, digamos, con un impacto, es suficiente para construir un trauma. Y no es solo un trauma individual, sino un trauma social. ¿Sí? Esa experiencia vicaria de los demás hacia lo que yo he visto de ese vecino, de esa persona que ha pasado, de lo que me han contado, ¿sí?, experimenta, esa persona que lo vive de forma, digamos, vicaria desde la observación de ese trauma de otra, lo puede vivir similar, puede vivir también síntomas de ansiedad anticipatoria, puede no dormir por las noches, puede pensar que seguro le va a suceder a él desde una creencia racional, ¿sí? Puede pensar que se lo merece, ¿no? También hablamos de muchos tipos de culturas. Quizá en esa cultura, si tú has hecho algo malo, quizá mereces un ataque de elefante, ¿no? Entonces, hay también elementos culturales a tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo eso construye esa base, ¿no?, de creencias. No es que el daño real no sea importante, es que precisamente ese daño real es desde donde se origina, ¿no?, toda esa percepción, ¿no? Tú decías, es que dicen que es un animal peligroso. Vale, yo me imagino, Maxi, que tú no has sido atacada por un hipopótamo, pero a que cuando lo dices sí que te lo puedes imaginar. Tú puedes imaginarte a ti misma siendo atacada por un hipopótamo, el cual seguramente no lo has visto nunca tampoco. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces,
Claro, volvemos un poco a las teorías de Butler que están vinculadas, bueno, de origen psicosocial, ¿no? Donde volvemos a hablar de la construcción de identidad, ¿no? O sea, cómo nos categorizamos. Fíjate, allí el hipopótamo es categorizado como una especie intrusa, pero quizás el hipopótamo en Camerún o en Costa de Marfil no es una especie intrusa. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, no es la especie. No es el tigre, no es el lobo, no es el hecho de que sean depredadores. El hecho es, o sea, la importancia aquí es cómo nosotros los percibimos. Y de una situación, cómo se expande ese trauma, ¿no? Entonces, imaginaros el trabajo que hay detrás, ¿sí? Que hay detrás para incluso prevenir daños futuros, ¿no? Entonces, claro, al final, tal y como dice también Butler, el cómo nosotros lo pensamos, el cómo nosotros construimos ese mundo, ¿no? Pasa por los cuerpos, pasa por lo que Butler habla sobre la performatividad, ¿no? Cómo tú performas, ¿sí? Esos pensamientos, esas actitudes. Y eso también pasa por el elefante o pasa por el hipopótamo, con sus debidas consecuencias, efectivamente. Claro, sí, estoy pensando en muchas cosas, Joana, en este momento. ¿Tú crees que la solución para coexistir, pues, debe ser más racional, realmente, y menos emocional? Si tuviéramos la capacidad o la inteligencia emocional suficiente como para no dejar que nuestra amígdala se dispare, por ejemplo, cuando percibimos el daño, no cuando lo estamos viviendo. Efectivamente, si ahora mismo, Mauxi, te estuviera persiguiendo un hipopótamo, que sí que pueden ser agresivos en un momento dado, por ejemplo, si le tocas a la cría, pero yo he estado en la selva junto a hipopótamos. Eso, mira, precisamente he tenido esa experiencia. ¿Y sabes lo que hacen, Mauxi? Corren. No quieren saber nada del ser humano. Nada. Bueno, es que claro, o sea, ellos también tienen esas actitudes, ¿me explico? También aprenden, ¿no? También me ha pasado con cocodrilos. Una vez, sin querer, aplasté una cola de cocodrilo que no vi. Se fue corriendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, no es que no pueda haber una posibilidad de daño, pero para que un hipopótamo te ataque, quizá deben haber pasado muchas cosas antes. Para que un elefante te ataque, quizá le has mostrado fuego, quizá le has chillado, quizá has hecho alguna conducta que le lleva a eso. O, por ejemplo, quizá el elefante tenía mucha hambre, no encuentra comida suficiente porque ese hábitat ha sido de alguna forma transformado por el ser humano y el cerebro de cualquier animal hace aquello que es más fácil energéticamente. Si yo tengo un campo lleno de frutas, bueno, de frutas no, pero bueno, sí, podría ser un campo frutal, claro que sí. Si yo tengo un campo frutal, por ejemplo, es evidente que el elefante va a intentar comer. De la misma forma que a ti te asusta que coma porque también es tu supervivencia, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos de alguna forma entenderlo más desde lo racional, ponerlo sobre encima de la mesa, pero si yo un día, porque le he enseñado fuego, porque le he chillado, el animal me ataca y pierde una pierna, yo voy a estar traumatizada. Sería difícil para mí separar esa experiencia negativa, ¿vale?, desde lo racional y poder comprenderlo, ¿no?, de una forma pues más desde la coexistencia. Hay personas que lo hacen, hay grupos colectivos que lo hacen, ¿sí? Pero es complejo. Entonces, claro, atendiendo a tu pregunta, efectivamente, si pudiéramos ser el máximo racionales posibles y yo te pudiera decir, mira, ¿sabes lo que pasa, Mauxi? Que cuando yo pienso en lobo, pienso en que no voy a poder ir a las excursiones los domingos por la mañana a la montaña. O, por ejemplo, a mí me gustan mucho las marchas nocturnas, me quedo sin marchas. Y además me da un poco de miedo que a mi hija la coja un lobo y se la coma. Que sí, que ya sé que no, pero ¿y sí? ¿Vale? Entonces, yo ante esto, claro, me gustaría, ahora lo voy a decir desde una forma muy racional, me gustaría
quizá que no hubiera lobo, me lo estoy inventando, me gustaría que quizás no hubiera lobo, pero si tiene que ser así, voy a ser capaz de buscar una resolución o máximo neutral para todas las partes. Generalmente las personas no hablan así. Las personas te dirán, no, yo lobo aquí no, porque yo vivo en la montaña, cada domingo yo me puedo dar mi paseo y como haya lobo aquí, yo no puedo salir tranquila con mi hija. ¿Qué tengo que llevarla con la correa? Pues no me da la gana. Eso es lo que te va a decir la gente, eso es la actitud, principalmente emocional. ¿Me explico? Entonces, ojalá, ¿no?, pudiéramos todos mantenernos un poco más racionales, pero como dice Martín Baró, las actitudes son básicamente y sobre todo emocionales. Es complejo. Sí. ¿Cómo crees que podemos ayudar a coexistir mejor desde esa perspectiva psicológica? Bueno, lo primero es entender que todos tenemos un poco de responsabilidad, ¿vale? Para coexistir. Es decir, tú comentabas el tema del hipopótamo, ¿no? Pero, por ejemplo, el lobo, que en Cataluña, por ejemplo, está entrando por sí solo, ¿sí? De momento solo hay machos y porque seguramente las hembras no lo ven como un lugar seguro para reproducirse, pero si pasa, ¿no? Ahora voy a usar una creencia de deber de, ¿sí? Deberíamos todos ser un poco más flexibles a esa coexistencia. Y esto es en parte porque o sea, el hecho de que no lo seamos es en parte porque no hacemos o no nos enseñan a pensar de esta forma tampoco, ¿sí? Es decir, básicamente lo que hacen es de forma reaccionaria hacer gestión del conflicto con el lobo. Una vez el lobo ya está aquí, una vez el lobo ya está instaurado y buscan, pues bueno, lo típico, ¿qué se tiene que hacer? ¿Pagar la consecuencia? Bueno, pues ya te pago yo un tanto por oveja. Claro, pero eso no es, o sea, no se hace así, porque quizás quien te dice a ti que ese pastor tampoco se va a aprovechar de esa posibilidad y va a matar la oveja que está enferma para que le paguen. No sé, estoy poniendo un ejemplo posible, ¿no? ¿O quién te dice a ti que realmente ese pastor eso es lo que quiere? Quizá necesita otro medio, otra posibilidad. O quizá se necesita una educación distinta de una nueva forma de dejar ir esos animales que no son propios de la fauna autóctona en el espacio de bosque. Fíjate, ¿no?, cómo se construye ese discurso, ¿no? Y qué te estoy diciendo en realidad, ¿no? Y ahora me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Se nota, ¿no?, cuál es mi opinión. En realidad no puedo sacarme de mi propia actitud, es complicado, ¿no? Pero también podríamos reeducar una nueva forma, porque al final hay animales que quizá pueden estar ocupando ese territorio de una manera pues, más saludable para el equilibrio del ecosistema, que al final es donde sí está el lobo. ¿Me explico? Pero también es verdad que nosotros comemos carne. Entonces, o comemos, yo qué sé, ¿no?, queso, ¿no? Entonces, bueno, no es que... O sea, lo principal es entender eso, no es que tú puedas, digamos, sacarte esa responsabilidad, es entender que hay muchos actores, hay muchas caras y hay fórmulas, pero no podemos hacerlo de forma reaccionaria, que es como lo están gestionando desde la política, ¿no? Porque al final esto es política, es social y es política, ¿no? Entonces, lo primero es entender que hay una responsabilidad por parte de todos, ¿sí? Pero la gestión la debería hacer un experto, que tampoco sucede demasiado. Es decir, la gestión de ese conflicto con la vida salvaje debería ser un experto. ¿En qué? En biología. Yo no digo que no. De hecho, una primera parte importante es que uno tiene que ser consciente tiene que ser consciente de qué necesita esa especie, tener un conocimiento de esa vida silvestre en cuestión, ¿no? Eso es importante. Claro que sí. Pero ¿y las personas? ¿Por qué la psicología no se puede encargar de ese conflicto? ¿Por qué tiene que ser un biólogo o una persona que solo conoce sobre ecosistemas y necesidades animales y las necesidades humanas? ¿Y los valores, y las creencias, y las actitudes? ¿Me explico? Entonces, para mí debería empezar, creo que ya estamos en ese punto y por eso de alguna forma me estoy metiendo en este camino, ¿no? También lo estoy explorando. Tendríamos que comenzar a plantear que la psicología, más allá del estudio de investigación desde el pensamiento, puede intervenir.
puede intervenir como experto en mediación en ese campo, ¿sí? Entonces, lo último y lo más importante que yo considero es que para poder gestionar esa coexistencia, la intervención que se haga tiene que pasar primero por una fase, que es comprender bien qué es lo que pasa en ese contexto. ¿Vale? Es decir, hacer trabajo de campo, entrevistas, una forma de trabajar que ya es propia de la psicología social y de la antropología. ¿Por qué el conflicto no lo tienen con el animal? Son humanos con humanos, no nos olvidemos. Tú no vas a poner en esa mediación la oveja y el lobo a ver qué piensan. Son humanos. Entonces, ¿me explico lo que quiero decir? Está muy bien que esa gestión detrás tenga personas técnicas del campo de la biología y es bueno que sea así, porque hay conocimiento de esa especie que necesita. Pero no puede ser que no hayan personas expertas en humanos. No sé, yo no lo entiendo. Entonces, para mí, creo que lo más importante para poder coexistir es empezar a comprender que quizá los psicólogos tenemos algo que decir en esa mediación. Y para comprender básicamente el conflicto de forma holística, con sus aspectos culturales, con las actitudes, el valor del contexto, ¿no? De los valores que tiene ese contexto, los aspectos socioeconómicos. ¿Me explico? Entonces, todos estos elementos son para mí esenciales en ese sentido. Muy bien, muy bien. Y quisiera ahondar un poquito más en eso porque me gusta bastante lo que estás diciendo. ¿Cuáles son las claves, los puntos claves para gestionar ese conflicto? Son un poco, ya te las he ido comentando, ¿eh? O sea, al final es, pero si lo tuviéramos que decir así como clase de universidad, pues lo primero sería conocer bien las personas, ¿eh? Con qué personas vas a trabajar, comprender la situación, trabajo de campo, ¿sí? Entrevistas. Esas son algunas de las técnicas que puedes usar. Puedes también evaluar las actitudes. Tú puedes construir una escala de actitudes como psicólogo. Puedes hacerlo de un objeto específico. El lobo en Cataluña. Tú puedes hacerlo, se puede construir, ¿sí? Tienes que tener buenas habilidades comunicativas, tienes que ser asertivo. No se te puede saltar. A ti no se te puede disparar la amígdala. Como más objetivo seas, incluso te diría que mejor. Por ejemplo, la administración pública como tal no debería ser ese experto. Un pastor no debería ser ese experto. Un biólogo que forma parte de una organización, para la protección del lobo, quizás no debería ser él ese experto. Tiene que poder ser alguien objetivo, un investigador, ¿sí? Esa posición, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, intervención psicosocial de drogas en una comunidad, normalmente no es una persona de la comunidad. O sea, cuando digo comunidad no me refiero al territorio, me refiero al colectivo. Generalmente no forma parte de ese colectivo. Es alguien que viene de fuera y se encarga, ¿sí? Tener la escucha activa, no dejar a nadie de lado. Todos son personas importantes en ese conflicto. Si dejamos de lado a ese pastor enfadado o a la administración, tenemos un problema. Ese es otro punto, ¿vale? Tener un poco de mano para tener un buen acceso a la administración pública, a esas organizaciones, porque tienen información, porque nos pueden ayudar también y porque son actores. Es decir, son personas necesarias o colectivos necesarios que se les llama generalmente actores desde el desarrollo sostenible, que necesitamos para poder gestionar ese conflicto. ¿Necesitas dinero? ¿Alguien debe pagarte? Eso también es un punto importante porque, por ejemplo, la IUCN, que es esa organización que trabaja precisamente para saber qué animales están en más peligro o menos y hacen estudios de investigación y de intervención. También puede ser, por ejemplo, desde las universidades, que normalmente tienen ese punto más objetivo, pero tienen que pagarte. Entonces es muy importante quién te paga, porque según quién te paga, habrá actores que no van a querer hablar contigo. ¿Vale? Entonces es importante saber de dónde sacar esa ayuda económica para mantener y sostener ese plan de intervención. Y luego también, vinculado a eso, saber construir planes de intervención, ya sea para la actualidad como de prevención, ¿no? de cara a futuro. Por ejemplo, no sé si has escuchado, Mauxi, sobre Ursula von der Leyen. Úrsula tuvo un pequeño
conflicto con un lobo. Ella es la presidenta de la Comisión Europea y el año pasado un lobo mató a un pony, un caballo pequeño. Bueno, no es un caballo pequeño, pero es para que me entiendan todos por si acaso. Bueno, pues lo mató, ¿no? Entonces, ante ello, ella consideraba, de hecho, fíjate, ¿no? Cómo lo pensaba ella, ¿no? Pensaba, ese animal que yo tengo, no el lobo, el otro, ese pony, sí que lo consideraba uno propio. Lo que decía de la construcción de identidad del propio yo, ese forma parte de mí, es mi familia, convivo con él, ¿sí? Pero el lobo no, el lobo va aparte. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el miedo o desde la venganza, desde el dolor, ha decidido que a partir de ahora, o dicho de otra forma, ha dado carta blanca a fomentar la desprotección del lobo en Europa, en la Europa entera, ¿no? Entonces esto ha suscitado muchos conflictos porque, pues imagínate, ¿no? Muchas voces que están, digamos, casi te diría chillando, tanto de un lado como de otro, ¿no? De todos tipos de actitud, ¿no? Entonces esto es actuar desde la amígdala. Es decir, no te has planificado bien ese escenario, no has considerado expertos, básicamente has reaccionado al dolor. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que hacer una gestión, en este caso vinculado con Úrsula, puedo estar muy enfadado con ella, pero tendré que escuchar ese dolor. Porque si yo no le escucho ese dolor, no voy a poder... Ella no va a participar de esa solución, ¿me explico? Entonces, eso es algo también importante. Atender a ese dolor, atender aunque tú tengas otra opinión. Esto también es algo propio de la psicología. Cuando tú haces terapia, muchas veces no estás de acuerdo con tu paciente, pero tú no eres una persona en ese momento, eres el terapeuta. ¿Me explico? No eres tú como la persona, yo, Joana, con mis pensamientos, mis opiniones. No, no, no. Eso lo dejas atrás. Y estás trabajando con un ojo clínico. Pues eso es importante, ¿no? También separarse, ¿no? En ese sentido. Vale, perfecto. Revisando un poco el tema que íbamos a comentar hoy, me da la impresión de que en zonas donde existe más coexistencia, porque hay más fauna, más pluralidad de fauna, las personas lo llevan mejor. O sea, tienen más conexiones con los animales. ¿Por qué pasa esto? No lo sé, por eso me he quedado callada. No, está ahí. Sigo entonces, ¿eh? Este es un tema muy importante y os voy a hablar directamente del concepto como tal, ¿no? Se trata de la tolerancia, ¿sí? De hecho, el doctor Emre Can, que ya os he hablado de él observó mediante toda su experiencia, ¿no?, que en el Global Sur, para entendernos, donde hay, de hecho, ¿no?, dificultades con los felinos, con cánidos, con los elefantes, ¿no?, como hemos dicho, que son realmente, ¿no?, potencialmente peligrosos, ¿no?, en un momento dado, pues en esas zonas precisamente es donde mejor se tolera la existencia, ¿no? Entonces, de forma general, en el Global Norte, como sucede, por ejemplo, con los lobos o con los osos, ¿no?, es mucho más complejo que se les acepte. Mira que no tenemos casi depredadores ya, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Entonces eso se explica por muchos elementos. O sea, la tolerancia ya es distinta en las dos formas, ¿no? Ahora voy a hacer algo que no me gusta, pero voy a clasificar de forma muy mínima, o sea, muy simplista, ¿eh? Pero es para que me entendáis, ¿sí? O sea, en las zonas donde hay bastante fauna o mucha fauna y que hay animales potencialmente peligrosos y que incluso de un ataque de uno de ellos puede depender tu supervivencia, o que comas o no comas, pues allí es donde hay una ventana de tolerancia, ¿sí?, más grande. Nosotros decimos ventana de tolerancia o windows of tolerance a la capacidad tuya de tolerar el malestar. ¿Vale? Son sociedades que están más acostumbradas a la incomodidad. Y esto es lo más importante. Y fijaros, de nuevo volvemos a la psicología. O sea, frente a aquello que va a significar para mí un conflicto o una amenaza, o que voy a tener que estar durante todo mi día, ¿no?, pendiente de aquel que es la diferencia, el otro yo, cuanto más acostumbrada estoy a ello, más lo tolero.
Entonces, ese tipo de sociedades muchas veces ya ni se plantean si el elefante debería estar ahí o si el tigre debería estar ahí. No se plantean eso, se plantean, ¿vale? Porque estamos hablando ahora de nuevo, con fauna autóctona, ¿vale? Se plantean de cómo hacerlo para que no les ataque la comida. ¿Cómo hacerlo para que yo pueda, por ejemplo, andar por la noche por mi poblado y no tenga que estar pendiente de si me puede atacar o no me puede atacar un animal? ¿Cómo debo tener las ventanas para que no entre un tigre en una escuela, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ellos ya asumen la coexistencia y hay mucho conflicto. Casi cada día hay algún conflicto, pero ya asumen la coexistencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, digamos que la intervención en coexistencia es compleja porque como hay, digamos que una gran variedad de fauna, pues, y además para cada tipo de fauna se tiene que intervenir de una forma muy específica y es muy dinámico, pues tiene que ir cambiando, ¿no? Ese plan de intervención o digamos esa intervención directamente, o el plan debe ser modificable, ¿sí? Entonces es complejo. Pero es que resulta que, yo hablo de Europa, ¿vale? Resulta que en Europa, muy vinculado también a la cultura de los derechos humanos, que está ya bastante integrada en la sociedad, no permite entrar ahí en los otros animales. Y generalmente cuando los deja entrar son los domésticos. Porque esos sí que están dentro y construidos como un propio yo, ¿sí? Entonces, hay, digamos, un discurso de separación bastante clara. Entonces, el derecho a vivir sano, a ser feliz, a tener una casa donde estar tranquilo, a que nadie me moleste, a no tener yo que sentirme incomodado, es algo muy del global norte. Es muy habitual que nos cueste incomodarnos, porque yo ya lo tengo todo. De hecho, lo tengo todo. De hecho, si me ataca a mí un lobo, si me ataca a mí un lobo, seguramente a mí no me va a atacar. Pero si atacará a mi perro o atacará a mi oveja. ¿Me explico lo que quiero decir? No me ataca a mí directamente. Sería muy raro. ¿Sí? Entonces, incluso el daño a la supervivencia en el globo norte es de forma indirecta. No sé si me entendéis. Es de forma indirecta, ¿sí? En muchos casos. Pero hay esa percepción, ese imaginario de que va a ser terrible si yo me incomodo. Y ahora yo ya sé que mucha gente me criticará. Pero sí que es importante tener en cuenta desde dónde lo pensamos, ¿vale? Lo pensamos desde el derecho. Nosotros tenemos derecho a estar cómodos, a vivir bien. Entonces, desde esa cultura, la ventana de tolerancia es muy pequeña. ¿Sí? Básicamente es por eso. Perfecto. Sí, yo pensaba que iba a ser una explicación más de cuento, más de historia. Blancanieves. No, la verdad es que es muy Sí, claro. simple. En realidad es muy simple, ¿no? Pero bueno, sí, pero tiene un efecto muy grande en realidad. Está en la cultura, ¿no? La respuesta está en la cultura. Claro, claro. Y este trabajo... No, te iba a cuéntame, decir que dime. ya estés en cualquier territorio en el que estés, al final la coexistencia siempre implica una disputa, que esto es importante tener en cuenta, ¿vale? Aunque haya una tolerancia, una ventana de tolerancia grande o pequeña, la coexistencia nunca está tranquila, siempre está en disputa, ¿no? Entonces pero eso pasa con cualquier situación de mediación. O sea, los mediadores lo saben bien esto, ¿eh? Es casi imposible, de hecho, también se puede hablar de Human Wildlife Conflict and Resolution. Y de hecho se dice que no hay una resolución real de esos problemas, ¿no? Porque al final los negociadores, incluso en el ámbito empresarial, también lo saben. Es decir, tú buscas la máxima aproximación al punto cero de negociación. ¿Sí? Pero no existe el punto cero. Y además otra cosa que está vinculada precisamente a esa interacción vida salvaje-humano, y es que hoy lo decides así, pero quizás el comportamiento del animal cambia. Es decir, cuando tú decidas poner una valla a ese campo
y ya está. Si eso es lo que tú has decidido, quizás van a romper esa valla o quizás se van al pueblo de al lado. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, por eso es importante ir modificando la intervención según lo que va sucediendo y hacer un trabajo de campo muy importante antes para ver cuál es la mejor solución. Pero la coexistencia siempre está en disputa. Exacto. Es un trabajo que nunca termina, nunca se acaba. No, o sea, no termina nunca. Pero por ello es importante, yo considero, ya a día de hoy, ¿no? En el 2024, crear una línea de investigación sobre ello. Y desde la psicología psicosocial, ¿no? Que implica la salud de las personas, que implica la salud de los ecosistemas, que implica entender y comprenderlo desde la cultura, que yo creo que es súper importante, ¿no? En ese sentido. Y que eso sea respaldado, ese tipo de investigación sea respaldada por las universidades. Porque a mí personalmente me está costando mucho que eso sea respaldado, ¿eh? No tengo ningún problema en ponerlo sobre la mesa. O sea, la psicología aún parece no estar demasiado preparada para abrir ese campo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Como intentándolo. Pensar que la psicología de la conservación trabaja desde ese bienestar humano y ambiental. El estudio de la conciencia, porque pensar qué pasa, ¿no? Por ser o no ser conscientes de ello. Las actitudes, la percepción, ya lo hemos hablado, los comportamientos humanos hacia la vida silvestre. Implica también cuestiones éticas, que lo hemos dicho, ¿no? Valores morales. Le atraviesa la política, ¿no? Cuando hemos comentado que quizás la administración pública no debería tener este rol precisamente porque es desde donde se legisla, ¿no? Entonces, le atraviesa la política, ¿no? En esos conflictos. Tiene un rol dentro, ¿no? Y luego hay también la gestión nacional e internacional, ¿no? O sea, fijaros cuántos elementos enriquecedores, por otro lado, ¿no? Promueven esa coexistencia. Entonces, la intención sería que ese estudio nos ayudara al final, ¿no? A conseguir ese estilo de vida sostenible, en el que el hombre tenga, la mujer y el hombre, fijaros, discurso de género, discurso de poder de género, que es otro tipo de conflicto, se debe tratar de esa forma holística, ¿no? Ese conflicto en coexistencia, para poder pasar de conflicto a coexistencia sería, ¿no? De alguna forma. Exacto, no, Joana, de verdad qué tema tan interesante. Estoy segura que así como yo estoy un poco impactada, tengo buenas nuevas ideas. De verdad no lo he visto no sabía, no conocía muchísimo esto de la psicología, de la conservación. Es Sí, absolutamente de normal, verdad. Mausi. O sea, piensa que estoy abriendo la brecha, y no lo digo desde un punto, es que no hay, o sea, ya te digo, Human-Wildlife Conflict o Ecosystem no tiene una traducción adecuada a día de hoy aún, ¿eh? O sea, es que No, estamos ahí, me ¿eh? encanta que hayamos traído ese tema acá, que lo conversemos, porque sí, o sea, realmente estamos súper concentrados en nosotros, en el humano, y ya. Y bueno, tú lo dijiste por encimita, quizás en los animales domésticos, porque se parecen más a nosotros. Pero ese es otro tema que podemos hablar. Lamentablemente tenemos que terminar este capítulo, este episodio hoy, ahora, en este momento. Quiero seguir hablando contigo, pero bueno, no lo haremos aquí en el podcast. Antes de irte, por supuesto, como todos nuestros invitados, Joana, quiero que nos recomiendes un libro, por favor. Qué ilusión, me hace ilusión. Mira, pues de libros os voy a recomendar uno que se llama Human-Wildlife Interactions from Conflict to Coexistence. Es de Michelle y Denise Conover. No sé cómo se pronuncia, Conover, me imagino. Y de hecho es bastante actual, para que os fijéis, ¿eh? Es del año 2022. Ya voy a decir la frase, imagínate, claro, es que... No, la frase de último. Primero dime qué persona quieres traer al podcast para que entrevistemos juntas. A mí me gustaría tener la ocasión de traer, si es posible, a María Paulo D'Amico. Ella está especializada, de hecho, en estudios de conflicto que comporta la sociedad y los animales silvestres. Es una persona joven y que también está empezando en el ámbito, entonces podría ser una persona con la que seguir hablando de este tema. Excelente, muchas gracias. Ahora, una frase para finalizar este episodio de Pinta.
Pues yo diría que sin coexistencia entre la vida salvaje y el humano, no hay futuro. Y si nos ponemos en creencias, os diría que nuestras futuras generaciones merecen ese futuro. Qué linda. Con esa frase nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Pim Talks, el podcast de psicología de mente. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, chao.